¿Es posible perder el derecho al agua? Es la pregunta en esta mañana que quiero hacer a todos los jueces convencionales que visualizan lo que sucede sobre los cielos condenados de la República Argentina y permiten de que los diques continúen generando energía para inanimar a los demonios y a los satanes que aparecen sobre la tierra americana. En esta mañana voy a hablar acerca del agua. Según la editorial Planeta, tiene un artículo muy pero muy interesante al respecto de quienes tienen el derecho al agua por lo que es el agua. El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido formado por la combinación de un volumen de oxígeno y dos volúmenes de hidrógeno. O sea que está formado por hidrógeno, por oxígeno y una combinación de los dos que hace algo que es incoloro, inodoro e insípido, como la esencia del agua. No tiene absolutamente nada que ver con lo impuro, no tiene nada que ver con lo extremadamente negro, inarrable, no tiene relación alguna con combinación de humos extraños. Sigue diciendo lo siguiente: el agua de olor es la que contiene sustancias aromáticas. O sea que para poder tomar agua, beber agua, bañarse, estar en un determinado lugar y gozar del agua, es necesario ser de sustancias aromáticas positivas, de sustancias aromáticas naturales. No es posible tener un mal olor por naturaleza y querer gozar del agua, porque el agua es una sustancia aromática, incolora, inodora, insípida, que no se aplica al carácter como durante muchísimos años intentaron hacer creer de que el carácter insípido era lo que deformarían algunas sectas. Están en guerra, en la octava guerra contra mi persona porque quieren ser derecho del agua. Paraguay prácticamente condenados a muchísimos años según algunas universidades. Ha titulado con otros países también como abogado del agua. Por primera vez se da ese título cuando hay alguien que hace uso correcto del agua. Pero hay un espíritu, un aire que se transforma en materia y se hacen pasar por personas, por profesionales, que no tienen derecho al agua por olor. El agua es dulce. La potable, que contiene muy pocas sales minerales. O sea que así como el carácter, que no debe ser insípido, es necesario tener un carácter dulce para poder armonizar con el agua y tener el derecho al agua. No es posible tener monstruos en los aires o monstruos en los bancos que imponen desde esclavismo a violación, de violación a tortura y de tortura a aislamiento, y después verlos tomando una botellita de agua en una maratón o pidiendo un vaso de agua en un restaurante después del café. Hay una dicotomía que se vio durante todos estos años en los cuales debe terminarse de una vez en las grandes ciudades, porque no es posible
seguir soportando un nivel de hipocresía en lo que respecta a recursos naturales. El agua mineral es la que contiene sustancias minerales útiles en terapéutica, dice según este artículo, que podría explicarlo una psicóloga bien ese punto. El agua es salobre, es la cargada de sales minerales que la hacen impropia para la bebida. Es una clase de agua que se utiliza no como mineral, ni como agua dulce, ni inolora, sino que es salobre, que tiene minerales de más, que hay que tener cuidado, en los cuales los seres humanos más que nada deben tomar todos los recaudos específicos. Cuando digo los seres humanos me estoy refiriendo como un faraón, como un líder de reinos de seres vivientes. El agua abajo, con la corriente o curso natural del agua, el agua de borrajas es de poca o ninguna importancia. Hay una expresión que dice el agua va, expresión con que se avisaba a los transeúntes cuando desde una casa iban a echar agua o inmundicias. Agarrar agua en un cesto es una expresión de trabajar en vano. Como agua es una expresión de abundancia. Estar con el agua al cuello, estar en graves aprietos, hacerse la boca de agua, deleitarse. Llevar el agua a su molino, actuar en provecho propio. Marinero de agua dulce, peyorativamente significa mediocre o falto de experiencia. Y no hallar agua en el mar, no conseguir lo más fácil. Tan claro como el agua, algo evidente. Línea a nivel del agua, la línea de flotación. Hacer agua un buque o una embarcación. Recibir agua por algún agujero o grieta. Agua blanda, que significa agua dulce, agua de constitución, la que está presente en proporción fija en un compuesto, unida a este por un enlace, según este diccionario que ya intenta dar estructura a los contravencionales, entendiendo de que Occidente, cuando pierde la séptima guerra por medio de la mandataria en este país, que ya había perdido el título según la Universidad de Derecho de La Plata, pierden el derecho al agua. ¿Qué significa eso? De que no pueden administrar ningún tipo de recursos en lo que concierne al agua, ni en Argentina, el nombre supuestamente oficial del país, y en otros lugares del continente. La excepción se hace cuando permanecen en el país como usuarias, donde digitalmente eso se verifica a nivel digital y es allí donde directamente perderían el derecho a la vida. Una situación muy, pero muy crítica en la cual las tropas quedaron adentro y son los que perdieron el derecho a todo tipo de agua o a todo tipo de expresión. Eso se aplica a los diques convencionales, donde no es posible inanimar lo que no hay que inanimar. No es posible recibir señales de demonios, de satanes, que con ayuda del agua convencional y la policía es que destruyen la mente y de esa manera degradan el agua y ponen en una situación muy, pero muy crítica al Padre, a los ángeles, inclusive a Jesús, donde se sienten incómodos por tener que dar luz y por ver que reciben agua. No podemos permitir los jueces que terminamos judicialidad y reciben dinero específico para ejercer el dominio de la naturaleza, el abuso del agua atómico aplicado
aquellos que quieren ser dueños del agua natural para fines de abuso de pureza, venida, adviento de satanas que comen, que toman agua, que ocupan lugar, que quieren quedarse y estrategian para destruir al soberano. No es posible tener cómplices que dan agua gratuitamente. No es posible. El agua es el compuesto más abundante en la naturaleza. En pequeñas cantidades incoloras y transparentes, pero adquiere un color azul verdoso cuando forma grandes masas. Durante muchos siglos fue considerada como un elemento hasta que en 1781 se estableció una composición cualitativa al hacer explotar una mezcla gaseosa de hidrógeno y oxígeno. 2 años más tarde, descompusieron el vapor del agua al ponerlo en contacto con el hierro al rojo vivo, y la descomposición electrolítica fue realizada por Nicholson y Carlis en 1800, y la molécula de agua estaba formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno mediante enlaces convalentes que formaban un ángulo casi perfecto, dio como una electronegatividad molecular que presentó anomalías en las propiedades físicas y químicas como una de las tantas experiencias que hubo con respecto al agua. La densidad media del agua oceánica es de 1.014, pero varía en la función de la temperatura y la salinidad. Hay una temperatura específica del agua que se va midiendo en los océanos, según los especialistas en oceanografía. El agua está controlada por especialistas en este continente que parecerían que hubieran sido confianza para los habitantes, pero escaparon a diferentes lugares del mundo, están en islas, algunos que decían que trabajaban en aguas argentinas. Occidente fueron encontrados supuestamente hace algunos minutos, donde envían soldados para luchar por la potestad del agua y de esa manera querer apropiarse de la mente, los recuerdos y la existencia de los nacidos naturales en el territorio natural nacional. Lamentablemente, en el caso de Estados Unidos, según me informan, se separa un casquillo, una bala, en la cual se procederá a la eliminación inmediata de los satanes y de los venidos desde Occidente con propósitos de toma del agua. Así Francia, así Italia, así Roma y todos los aviones que están llegando toda la madrugada, toda la noche, con propósitos de combatir contra el faraón. Sépanlo que estoy esperando municiones, sépanlo que estoy esperando armas poderosas estoy esperando para poder enfrentarlos a cada uno, entendiendo que ya van 8 guerras del derecho y no comprenden que han perdido hoy el derecho al agua y tendrían que estar teniendo presupuesto propio para poder comprar el agua mineral correspondiente.